me había silenciado a mí también. Y ahora sí todos me escuchan, ¿no? Y ahora sí, entonces. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, tenemos un molde, o bueno, un plano, ¿no? Donde se indica una sección de un instrumento, ¿no? Que se usa en la ingeniería, ¿ya? Este tipo de acá necesita ser calibrado mediante ángulos. Como ven por aquí, ya hay una especie de la mitad de un círculo, ¿no? Con varias circunferencias que se van describiendo, ¿ok? Se aprecian, bueno, apenas se aprecian, ¿no? Pero la idea es que acá hay ángulos, ¿ok? Hayan pequeños ángulos ahí que van apareciendo. Ya, ahora vamos a jalar un poquito más, tal vez agrandamos así de esta forma. Ya, bueno, esa es una pequeña aplicación sobre los ángulos trigonométricos, ¿ok? Luego, vamos a alargarlo más para que se note mejor. Tenemos acá el pequeño contenido que vamos a desarrollar en la teoría. Lo que vamos a ver son básicamente cuatro puntos, ¿ok? El primer punto va a ser ángulo trigonométrico. El segundo va a ser los sistemas de medición angular, ¿ya? Que básicamente son tres, y que vamos a tratar de detallar durante el transcurso de la teoría. Y las fórmulas de conversión también vamos a desarrollarlas, que tienen que ver mucho con los sistemas de medición angular. Y la relación numérica entre los sistemas. Esos cuatro puntos son importantes para poder resolver con éxito los problemas que vamos a ir viendo durante el transcurso de todo el ciclo, ¿ya? Y básicamente vamos a tomar énfasis en esta semana. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Los objetivos es que puedas identificar los ángulos trigonométricos, ¿ya? Vamos a ver eso en la teoría, porque un ángulo trigonométrico no es lo mismo que un ángulo geométrico. Tiene, digamos, más propiedades, o sea, es un poco más que un ángulo geométrico, ¿ya? Y aplicar significa, pues, usarlo adecuadamente, ¿ya? ¿Cuándo usar el ángulo trigonométrico, no? ¿De qué forma usarlo para resolver los problemas? Esos son los objetivos de esta semana. ¿Qué más? A ver, semana 1 de ángulo trigonométrico. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? ¿No? De seguro ustedes tienen su aparato y han revisado esta parte teórica, ¿no? Dice que es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo, ya, alrededor de un punto llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final. ¿Okay? Esa es la definición de un ángulo trigonométrico. Ya hay que considerar que todos los elementos deben estar en un mismo plano. ¿Okay? Todos los elementos deben estar en un mismo plano. Por ejemplo, acá tenemos un rayo OA. Tenemos este de acá, rayo OB. Ya, ese O es el origen o vértice del rayo. Tenemos aquí un ángulo. Noten que tiene orientación también. Esa orientación te permite darte cuenta quién es digamos, la posición inicial del rayo, ¿no? Que sería OA, y la posición final del rayo, que sería OB. ¿Ok? Acá le están dando una medida, ¿no? Una medida del ángulo, que es θ. ¿Ok? También suele llamarse a este lado de aquí, el lado inicial, ¿no? Y este de acá, el lado final. ¿Ok? Tienen esos dos. También podríamos darle pues un valor ya digamos en el tipo de convenio, ¿no? A este tipo de ángulos. Los ángulos que están en este sentido, en el sentido antihorario, ¿ok? En el sentido antihorario, ¿ya? Son ángulos que van a definirse como ángulos positivos, ¿ya?
son ángulos que van a ser definidos como ángulos. O sea, la medida del ángulo va a ser positiva. ¿Ya? Si trazamos otro rayo por acá y construimos otro tipo de ángulo trigonométrico, digamos considerando OA también como su lado inicial o la posición inicial del rayo, y OC como su lado final o la posición final del rayo, tendríamos este ángulo de rojito que está aquí, y si le damos, digamos, un nombre, ¿no? Alfa, la medida, ¿no? Entonces la medida de ese ángulo va a ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sentido opuesto al anterior, es un sentido horario. ¿Ya? Entonces esto de ahí es básicamente un convenio. Los ángulos de sentido antihorario tienen medida de ángulo positiva y los ángulos de sentido horario tienen medida de ángulo negativo. ¿Okay? Esa es la forma como se va a trabajar cuando tengas que usar el ángulo trigonométrico. ¿Okay? Ya. Luego de ahí hay una pequeña observación con respecto a los ángulos. Los ángulos, pues, digamos que tenemos un ángulo acá, ¿no? Un ángulo teta. ¿Ya? Este ángulo de aquí, el ángulo teta que tú ves aquí, a ver, con esa orientación, ¿ok? Vamos a ver. Este ángulo teta vamos a borrar un poquito esto, no ha salido bien el trazo. Ya, ahora sí me va a salir. Ese ángulo de ahí, que tú ves aquí. Ese ángulo teta, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen? Positivo, ¿no? Sí, es positivo. Ya, excelente. Ya, entonces, el ángulo opuesto de aquí, ¿no? Sería un ángulo negativo, ¿no? Eso se puede notar también con su signo, ¿no? Si este de acá es teta, pues el ángulo opuesto va a ser con, agregándole signo normal, menos teta. ¿Ok? Este de aquí pues sería un ángulo negativo. ¿Ok? Y se denota de esta forma, menos teta en este. Ya, veamos a otro aspecto, respecto de los temas que vamos a desarrollar. Ya, a ver, veamos aquí. Los sistemas de medición angular. Ya, primer sistema, sistema sexagesimal. Aquí hay una bolita, ¿no? Esa bolita denota la unidad en sistema sexagesimal que se va a llamar grados. Un apóstrofe, este de aquí, va a denotar minutos y dos apóstrofes va a denotar segundos. ¿Ok? Los grados, esta bolita es la unidad fundamental y las otras dos son subunidades, ¿ya? Los que denotan minutos y segundos. Primero vamos a dar algunas características de la unidad fundamental, o sea, del grado sexagesimal. La medida del ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados. ¿Ya? 360 grados. Creo que es algo que la mayoría conoce, ¿no? Inclusive en comerciales pues hay publicidad sobre eso, ¿no? O algunas publicaciones en internet también. Ya, luego veamos equivalencia entre grados, minutos y segundos. Cuando tú tienes un grado se suele dividir en 60 partes iguales, ¿no? Cuando ese grado se divide en 60 partes iguales, creas los minutos. Eso quiere decir que un grado tiene 60 minutos. O sea, un grado debería poder escribirse de esta forma. Un grado igual a 60 minutos. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con los minutos. Los minutos también se pueden dividir en 60 partes iguales. Cada parte igual se va a llamar segundo. Es por eso que un minuto tiene 60 segundos. ¿Ya? Y la combinación de estos dos te lleva a una relación entre grados y segundos. ¿Ya? No es difícil ver esa relación, en realidad
Solo es un poco de conversiones, ¿no? Tienes, por ejemplo, un grado, ¿no? Un grado ya sabemos que son 60 minutos, ¿no? Entonces acá lo vas a multiplicar por un factor de conversión, un factor unidad. Ese factor unidad tiene que ser tal que se cancele esta unidad que tienes en minutos, ¿ya? ¿Cómo es ese factor? Ah, pues es este. 60 segundos sobre un minuto, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Un minuto equivalente a 60 segundos. Nota que es un factor unidad porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Son equivalentes los dos. Con la ventaja de que se va a cancelar esta unidad, que está en minutos, y lo único que te quedaría pues sería 60 por 60, que sería 3600 segundos. ¿No? Por eso es lo que tiene esto. ¿Ok? Ya. Bueno, luego tenemos el sistema centesimal, cuya unidad son grados, ¿ya? Los grados centesimales, y las subunidades son minutos y segundos centesimales. ¿Okay? Es importante detallar eso. Estos tipos de acá son las subunidades, ¿no? En el sistema centesimal, ¿no? Subunidades. Ya, al igual que en el sistema sexagesimal, estos tipos de acá, minutos y segundos, son las subunidades. Ya, un poco que, como para ordenar, ¿no? No vayas a pensar que es una unidad en otro sistema, ¿no? Son las subunidades de cada sistema, ¿ya? Listo. Entonces, acá la medida de la una vuelta son 400 G. O sea, la unidad fundamental es un grado centesimal, ¿no? Pero la medida del ángulo de una vuelta, lo que vendría a ser 360 grados en el otro sistema sexagesimal, aquí en el sistema centesimal son 400 G. ¿Ok? Luego, pues, tenemos la equivalencia entre grados y minutos, ¿no? Y segundos. ¿Qué sucede? Acá el grado centesimal, que vendría a ser la unidad fundamental, esta es la unidad fundamental, ¿no? Se divide en 100 partes iguales. Cada parte igual va a ser llamada minuto. ¿Ya? O sea, un grado tiene 100 minutos. Y lo mismo ocurre con los minutos. Se dividen en 100 partes iguales y cada parte igual va a ser segundo. O sea, un minuto, si tiene 100 partes iguales, son 100 segundos. Y usando la combinación de estos dos, tenemos que un grado es equivalente a 10.000 segundos. Ya, esa parte no es complicada, es muy parecida a la anterior que hemos visto. Solo que usando estas dos equivalencias que se han visto primero. ¿Ya? Usando estas dos, se puede llegar a eso. ¿Ya? Bien, finalmente llegamos al sistema radial. El sistema radial es el sistema más perfecto que tenemos actualmente. Esto es lo que usan los científicos, investigadores. Todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología tiene que ver con ese sistema radial. Ya, los dos anteriores son un poco más obsoletos. El sistema sexagesimal es un poco más inclinado a la educación, pero el sistema radial es lo que se usa actualmente. Esto es lo que van a usar al menos la mayoría de los científicos. Bien, ¿qué sucede aquí en este sistema? El ángulo de una vuelta es 2 pi radianes. Y ya está. En este sistema no hay subunidades. Es así nada más. El ángulo de una vuelta es 2 pi radianes. Claro, no vas a medir solamente el ángulo de una vuelta, ¿no? Puedes medir media vuelta, un tercio de vuelta, ángulos pequeños. Pero eso ya tiene que ver con múltiplos de este tipo. O sea, si quieres media vuelta, sería la mitad de este valor. ¿Ya? La mitad de esa expresión. ¿No? Si quieres media vuelta, le sacas la mitad. Media vuelta sería la mitad de 2pi, que sería pi radian. ¿No? Y así va sacando, ¿no? Ángulos más pequeños. O sea, una fracción de esta, o tal vez una parte más pequeña o irracional de esta. Bien, el siguiente punto es conectar los tres sistemas. Los tres sistemas están relacionados, fíjense bien, por la medida del ángulo de una vuelta. O sea, este ángulo es el mismo, solo que ha sido escrito de tres formas diferentes. ¿Ya? Es por eso que una vuelta se puede escribir como 360 grados, 400 grados centesimales o 2 pi radianes. Esas son las tres formas de escribir el ángulo de una vuelta. Debido a esto, podemos afinar un poco la relación
se puede afinar de esta forma. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Pues pasó lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Si una vuelta es esto, ¿cuánto será media vuelta? Pues media vuelta va a ser, acá la mitad, una media vuelta, va a ser 180 grados, por acá va a ser 200G, y por aquí va a ser pi radian. ¿Ya? Esas son las equivalencias, ¿no? Al menos las que se usan de manera usual, ¿no? 180 grados es 200G, ¿no? O 180 grados es pi radianes, o 200G es pi radianes. Y esta última, que es 9 grados, 10 grados centesimales, bueno, tiene que ver con esta que está en el centro. ¿Por qué? Porque si 180 grados es igual a 200G, tú podrías afinarlo. ¿Cómo? Bueno, sacándole, digamos, la décima, ¿no? Cancelas un 0 acá, un 0 aquí, ¿no? Dividiendo entre 10 a ambos lados. Luego sacándole mitad 18, que sería 9 grados sería, y mitad 20, que sería. ¿Ya? Esa sería la última relación que corresponde a grados sexagesimales y a grados centesimales. ¿También? Listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Se ve la pantalla, no? ¿O no? Chicos, ¿se ve la pantalla? ¿Se vio las PPTs, no? ¿Se vio todas las PPTs, no? Ya, ya eso es lo importante, que se vea las PPTs, porque si no se ve, ahí ya estamos en un problema. Listo, entonces, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos. Ya, bueno, acá hablan sobre un factor de conversión. Vamos a borrar esta pequeña parte. Muy bien. Ya, ahí tenemos entonces. Tenemos que estos son los factores unidad que habíamos mencionado, ¿no? Debido a que tenemos estas equivalencias, se me refiero a estas de aquí, entonces puedes formar factores unidad. Por ejemplo, un 1 puede ser expresado como 10 grados centesimales sobre 9 grados. Ya sabemos que son equivalentes, son lo mismo, ¿no? Es por eso. Esto de aquí también es un factor unidad, es un factor de conversión. ¿Ya? Pi radianes es lo mismo que 200G. ¿Ya? Este factor de conversión es para llevarlo a radianes, ¿no? ¿Ok? Y este de aquí también es para llevarlo a radianes. Solo que hay una diferencia, ¿no? Es cuando, este de aquí, por ejemplo, es cuando tú tienes un ángulo en centesimales y quieres llevarlo a radianes, ¿no? Noten que el denominador hay centesimales. Este otro se usa cuando tienes un ángulo en grados sexagesimales y quieres llevarlo a radianes. ¿Ok? Pero así todos son uno, ¿no? Son factores de conversión que hacen, pues, una conversión. Podemos colocar acá de repente un ejemplo, ¿no? Ilustrativo, ¿no? ¿Cómo haríamos de repente para llevar 20G a radianes? ¿Cómo haríamos eso? Pues multiplicaríamos por pi radianes sobre 200. No, si quiero llevar 20G a radianes. ¿Por qué? Porque esta unidad se va a cancelar y ya todo estaría en radianes. Faltaría solamente simplificar un poco, ¿no? Cancelar un 0 acá, tocar mitad aquí, mitad acá y tendrías pi décimos, ¿no? Pi décimos radian es el ángulo equivalente a 20 grados centésimos, a lo de azul. ¿Ya? Para eso sirven todos estos factores de conversión. Bien, entonces vamos a ver ahora otro. Veo muchos trazos por todas partes. Voy a borrar un poco esto. La pizarra. Ya. Ahora sí, continuemos. A ver, relación numérica entre los sistemas. Una relación numérica entre sistemas
por ejemplo, cuando tienes un mismo ángulo, y el ángulo se expresa en, digamos, sistema sexagesimal como S grados, sistema centesimal como C grados centesimales, y en radianes como R radian. ¿Qué notación usaríamos entonces? Ya, SS, recuerda, es la parte numérica de este ángulo que está en grados sexagesimales, ¿no? Ahí está denotado, ¿no? C es la parte numérica del ángulo en grados centesimales, y R es la parte numérica del ángulo alfa en radio. Entonces hay una relación. Esas partes numéricas van a cumplir esta relación. ¿Por qué? Porque recuerden que en la PPT anterior habíamos visto lo siguiente, ¿no? Que 180 grados es igual a 200G, no sé, la media vuelta, ¿no? Y es igual a pi radial. Ya, aquí ya hay partes numéricas, ¿no? Las partes numéricas son 180, 200 y pi. Entonces, cuando tiene, y ese mismo ángulo es la media vuelta de cada uno de estos. Entonces, cuando tienes un mismo ángulo, las partes numéricas se comportan como estos números. En este caso, si tuvieses cualquier ángulo y lo quieres expresar en los tres sistemas, las partes numéricas tienen que ser proporcionales a estos números, a 180, 200 y pi. Y eso es lo que te indica esta relación. ¿Ok? S es a 180, como C es a 200 y como R es a. Y entonces, despejando ya cada variable, ¿no? O parte numérica de cada sistema, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que S es 180K, C es 200K y R es pi-K, ¿no? Justamente lo que le estaba indicando, ¿no? Que cada parte numérica es proporcional a estos números, ¿no? S es proporcional a 180, entonces debe ser un 180K. C es proporcional a 200, es un 200K. Y R es un pi-K, ¿no? Que también puedes lograr hallarlo, pues, despejando aquí, ¿no? De esta ecuación despejas R y K, de C sobre 200 igual a K, ¿no? También despejas. ¿Ok? No, no es difícil ver eso. Ya, luego tenemos esta expresión, que es una relación más fina. Esta relación más fina se obtiene dividiendo, ¿ya?, estos denominadores entre 20, ¿ya? O sacándole veinteava a cada uno, ¿no? La veinteava de 180 es 9, ¿no? Le sacas veinteava esto de acá, 9, veinteava esto de aquí, sería 10, y la veinteava de pi sería pi. ¿Ok? Ya, bueno, claro, la constante también se va a multiplicar y se va a crear una otra constante, ¿no? Entonces tendrías una nueva relación. Esta relación es un poco más fina, ¿no? Es un poco más fina. Estos números de acá como que hacen un poco difícil el cálculo, pero este de acá es un poco más fino. Y esto es lo que se usa actualmente, ¿no? Es mucho más usado este tipo de relación. Luego, pues, despejamos, ¿no? Ya, bueno, despejar eso no es complicado, ¿no? S es como 9, C es como 10, y R es como pi 20 a 1. ¿Ok? Y esto de acá es una notación. Cuando tengamos ángulos en sistemas hexadesimales y centesimales, se suele denotar de esta forma, ¿ya? O sea, en realidad, denotarlo de esta forma significa implícitamente verlo como una suma de tres ángulos. O sea, A grados más B minutos más C segundos. Y lo mismo ocurre en sistemas centesimales. ¿Ok? Tienes A grados más B minutos más C segundos. Esa es notacional. Bien, entonces hemos terminado la teoría. Vamos a comenzar ahora sí a resolver los problemas. ¿Sí? Vamos a comenzar a resolver los problemas. Listo. A ver, comencemos. Vamos a borrar esto. A ver, primer ejercicio. Problema 1. Con los datos de la figura nos piden hallar X. ¿Cómo hallamos X entonces? A ver. Tenemos entonces esta figura, ¿no? Aquí hay ángulos trigonométricos, ¿no? ¿Sí? Hay tres ángulos trigonométricos debido a la orientación, claro, ¿no? Por ejemplo, este ángulo 950 sobre 9G.
es un ángulo en el sistema centesimal, ¿cierto? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Positivo o negativo? Chicos, ¿es un ángulo positivo o negativo? Muy bien, es positivo. ¿Y X? ¿X radianes? ¿X radianes cómo es? ¿Positivo o negativo? El X radianes, ¿ah? Negativo, excelente. Muy bien. Ya está. Bueno, este de acá, pues obviamente es negativo, ¿no? Ahí está la magnitud, ¿no? La orientación también que lo ampara. Bien, vamos entonces a ver cómo resolvemos este problema. A ver, primero, las orientaciones hay que tratar de alinearlas, ¿ya? Las orientaciones como que hay orientaciones positivas y negativas, ¿no? O sea, horaria y antihoraria, ¿no? Hay que llevarlo al mismo sentido. En este caso, la orientación positiva es la que suele usarse, digamos, de tendencia, ¿no? Es más común usar ángulos positivos que negativos, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo así. Ya, tenemos esta imagen que es la misma que está aquí, no hay ninguna diferencia. Lo que vamos a hacer es cambiar de orientación este ángulo, ¿ok? Este ángulo le vamos a cambiar su orientación. ¿Cómo hacemos eso? Formamos un ángulo, ¿no? Antes era menos 150, pero en este sentido, ¿no? En sentido horario. En sentido antihorario sería entonces el opuesto de este ángulo. Y el opuesto de menos 150 grados es 150 grados. Ahora, como tenemos un llano aquí, el llano, tú sabes que mide 180 grados, ¿no? Entonces tú puedes completar este ángulo que está aquí, este pequeño ángulo. Ese ángulo, en esta orientación positiva, porque este ángulo que hemos creado de verde es un ángulo en sentido antihorario, debe ser positivo, debe medir 30, ¿no? Para que el llano sea 180. Ya, y aquí ya tenemos 30 grados que tiene orientación positiva, y este otro ángulo de aquí, 250 noveno grados centesimal, que también tiene orientación positiva, ¿no? Por ser antihorario. El X radian es como que está siendo un obstáculo, ¿no? Porque este es un ángulo negativo, tiene orientación horaria. ¿Ok? Entonces, a este X radianes le vamos a cambiar la orientación. Ahí está. Ese ángulo de azul, ¿qué medida tendría? Chicos, ¿qué medida tiene ese ángulo de azul? ¿Menos qué? Menos X radianes, ¿cierto? Menos X radianes va a ser, entonces la medida de ese ángulo de azul. Ya, ahora que tenemos el ángulo de verde y el ángulo de azul en la misma orientación, podemos sumarlo. Si lo sumamos esos ángulos, ¿no? Sería equivalente, fíjate bien, a este ángulo que está aquí, este ángulo que está acá, porque tiene la misma orientación, ¿no? Entonces, sumando ese ángulo, 30 grados, con los X radianes, me tiene que dar este ángulo, 950 novenos grados centesimal. Ya, ese va a ser entonces el planteo que vamos a sustraer de la figura. 950 novenos grados decimales es igual entonces a 30 grados más menos X radianes. Bueno, acá un paso ha quedado, digamos, implícito. En realidad, esto era lo que tendría que ir primero, ¿no? Porque estamos sumando dos ángulos, ¿ya? 30 grados más menos X radianes. Luego ya por cuestiones del álgebra, ¿no? Más por menos sería menos, ¿no? Se podría escribir. Listo. Ya. Luego, pues, ¿qué hacemos? Hay diferentes sistemas aquí, ¿no? Hay grados hexadecimales y radianes. Para poder operar lo llevamos a un solo sistema, al sistema que más nos convenga. En este caso lo vamos a llevar a grados sexagesimales, ¿ok? Entonces, a este tipo lo multiplicamos por 9 décimos. ¿Por qué? Porque 9 décimos es 9 grados sobre 10 grados sexagesimales. Ahí podríamos, claro, eliminar, pues, simplificando nos va a salir 95. Cancelamos la unidad, el 9 también se va.
Celito también se va, 90. Ya, pero todo ese 95 grados, ¿no? Es igual a 30 grados menos X radianes. Este X radianes hay que tratar de convertir. Por eso es que lo multiplicamos por ese factor unidad. 180 grados sobre pi radiano. Recuerden que estos son iguales, ¿eh? Eso lo hemos visto en la teoría. Este factor unidad. Entonces, al multiplicar por ese factor unidad, los radianes se van a cancelar. ¿Ok? Y ya tendrías el ángulo en grados, ¿no? En grados sexagesimales. Ya, entonces, básicamente ya tienes 95 acá, por acá 30 y 180x pi, ¿no? Pasamos 30 a restar, 65, ¿no? 180 a pasar a dividir. Bueno, estas son cuestiones de cálculo ya. Esa parte ya no se ve tan complicada, ¿no? Simplificas, ¿no? Le sacas quinta, ¿no? Esta unidad también va a quedar cancelada, ya no va a aparecer, sin ser que aparezca. A ver, básicamente, si le sacamos quinta sería 13, ¿no? Quinta esto, 36. ¿Ya? Entonces 13 pi sobre 36, y uno menos pasa a otro lado, ¿no? Entonces sería menos 13 pi sobre 36. Listo. Y ya está. Ese es el problema 1 entonces. Sería la B. Y ahí lo marcan, pues, ¿no? Lo marcan virtualmente ya. De la B. Listo, entonces ya pasamos al problema 1. Terminamos el problema. Vamos con el problema 2. ¿Todo claro ahí, no? ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿todo claro? ¿Todo bien? Valeria parece que tiene problemas, ¿no? Valeria, ¿está bien o no? ¿O hay alguna duda? Ah, ok. Ya. Listo. Entonces vamos a la siguiente PPT. Mira que todo está bien. Ahorita tal vez vamos a borrar porque no tengo mucho. Listo. Ya está. Segundo problema. Tenemos, a ver, estoy acá. Dice, si un taxista que va manejando su auto al acercarse a una curva, gira el volante un ángulo de 40 grados 30 minutos y luego regresa el volante a su posición inicial girando menos a pi sobre b radial. Determina la medida de, bueno, ahí tenemos una expresión, ¿no? 31 veces b más a sobre menos a más 1 grados decimales en radial. Ya, aquí lo más importante es esto. Eso es lo más importante. Entender qué me están tratando de expresar, ¿no? Primero dice que el taxista mueve su volante un ángulo de 40 grados 30 minutos, ¿no? Digamos que lo mueve bueno, en sentido antihorario, en sentido positivo. ¿No? Vamos a seguir la ilustración. Y luego dice regresa volante a su posición inicial. Si el taxista gira el volante, ¿no? A su posición inicial, o sea, regresa a su posición inicial, o sea, si giró 40 grados 30 minutos, entonces lo que tiene que hacer ahora es girar este mismo ángulo, pero en el sentido opuesto. O sea, menos 40 grados 30 minutos, ¿no? Si quiere que regrese a su posición inicial el volante, ¿no? Ya, pero esta medida que me están dando, me dicen que es esta de aquí, ¿no? Y luego regresa el volante a su posición inicial girando menos a pi sobre b radial. Ah, o sea, este ángulo, en menos 40 grados 30 minutos,
debe ser igual a menos a pi sobre b radian. Ah, listo. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, lo que nos quería expresar todo el enunciado, ¿no? O al menos la más importante. ¿Ok? A ver, veamos entonces. Bueno, esas son las claves, y ahora al final lo vemos eso de ahí. A ver cómo se resuelve. Dice, a partir de la información se deduce. Ya, aquí te colocan directo, ¿no? Claro, acá no va signo porque esos signos, ¿no? Esos signos se pueden cancelar. ¿Sí? Si esos signos se cancelan, entonces 40 grados, 30 minutos es igual a pi sobre b radian. ¿No? De acuerdo a lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Hace un momento. ¿No? Es por eso que lo podemos escribir. Ya, hasta ahí. Esa es la parte más complicada. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Ya pasamos entonces a la parte más fea, ¿no? Ya, la parte más fea. Ah, ¿no se entendió, Ximena? Ya ahí se ve. Es que lo que pasa es que el taxista mueve su volante a este ángulo, Ximena. ¿Ya? 40 grados, 30 minutos. Y luego regresa a su posición inicial. Si regresa a su posición inicial, tiene que girar su volante en el otro sentido, pues, ¿no? Si quiere regresar a la posición inicial. Por eso es que decimos que va a girar su volante menos 40 grados 30 minutos. ¿Ya? Pero esto de que cuando regresa el volante, este ángulo, menos 40 grados 30 minutos, cuando regresa el volante a su posición inicial, es un dato, eso está aquí. Claro, no es un dato explícito, te lo dan en forma teórica. Pero eso evoca a que tú iguales estos dos, pues, ¿no? Menos 40 grados 30 minutos, si es esto de aquí, debe ser igual a menos a pi sobre b radian. ¿Ok? ¿Está bien, Jimena? Ya está. Ya, eso es todo. El signo se va a cancelar, pues, ¿no? Ese es álgebra ya. Ya, el signo se cancela y tienes esto de aquí. ¿Ya? Ya está. Entonces tenemos acá una ecuación. Esa ecuación lo vamos a trabajar llevándolo a un mismo sistema. Noten que acá hay subunidades. Esas subunidades también las tenemos que agrupar en una unidad de preferencia fundamental, que sería grado. Ya todo esto lo vamos a llevar a grados también. Ya, entonces, ahora trabajamos por acá. ¿Qué hacemos? Lo separamos, recuerden la anotación, 40 grados 30 minutos es lo mismo que una suma. 40 grados más 30 minutos. ¿Ok? Luego, 30 minutos equivale a cuánto en grados. Recuerden que un grado es 60 minutos. Y un grado es 60 minutos, entonces 30 minutos, ¿cuántos grados son? ¿O qué parte del grado es, no? Eso sería la mitad de un grado, ¿cierto? 1880. No, ¿ah? Es la mitad de un grado nada más. No, que 60 minutos no es un grado. 30 minutos es la mitad de 60, entonces debe ser la mitad de un grado, ¿no? Claro. ¿Ok? Listo. Bueno, también pueden aplicar un factor de conversión. ¿Ya? Este es un factor de conversión para llevarlo a grado. ¿Ya? Un grado es equivalente a 60 minutos. Todo esto es un factor unidad. El de arriba es igual al de abajo. ¿No? Es un factor unidad todo. El de arriba es igual al de abajo. Entonces acá puedes cancelar la unidad en minutos, ¿no? Sacarle, bueno, puedes cancelar 0 y luego tercia, ¿no? O 30 va de frente, ¿no? La cosa es que te va a quedar un medio. O sea, te va a quedar medio grado. Listo. Ya de ahí operas, ¿no? Un medio más 40 grados. O sea, un medio grado más 40 grados. Ya, eso operando te va a quedar 81 grados medio, ¿no? Porque ese 2 multiplica 40. 2 por 40, 80. Y más el 1 que estaba aquí, 81 grados. Ya, entonces, a ver, ¿qué tenemos? Ah, ¿por qué tenemos esto? Ah, básicamente, eso es por el pi radianes que aparece aquí. Tienes A por pi radianes sobre B. Pero ese pi radianes en grados sexagesimales es 180.
¿Ya? Ese es todo esto de aquí. ¿Sí? Recuerden la teoría, pi radianes será media vuelta. Media vuelta en grados decimales es 180. ¿Ok? Ya está. Ahora, esto de acá lo hemos cambiado, ¿no? A grados hexadecimales. Y lo igualamos a lo que hemos obtenido aquí en el otro extremo en grados hexadecimales. Ya, por eso que se coloca aquí, ¿no? Ya, luego, ¿qué va a pasar? Ah, bueno. Vamos a retirar eso de ahí. Bueno, acá se va a simplificar un poco, ¿no? Podemos sacar novena de estos dos, ¿no? Novena de esto es 9. Novena de esto de acá es 20. Ese 20 que está arriba multiplicando a pasa a dividir aquí. Si divide a 9 medios, pues podemos multiplicar a 2, sería 9 sobre 40. ¿Ya? 9 sobre 40. Entonces, A sobre B sería 9 sobre 40. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya, digamos, tenemos algo mucho más concreto. ¿Por qué sale 81? Ah, bueno, a ver, fíjense acá. Esto de acá es 40, más todo esto de aquí es un medio grado. ¿Ya? Si operas, ¿qué sale? 2 por 40, ¿no? Más el 1 que está aquí, todo sobre 2. ¿Ya? Y todo eso está en grado. Ahora se ve, Valeria, por eso sale 81, 81 grados medio. Ya es operar nada más. Listo. Ya, entonces, a ver, entonces tenemos esta relación, ¿no? A sobre B es igual a 9 sobre 40. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a usar un poco más, digamos, una propiedad de razones, ¿ya? De razones geométricas. Ya, si A sobre B es 9 sobre 40, el invertido B sobre A va a ser 40 sobre 9. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya está, esta es la relación que vamos a usar. ¿O por qué? Porque ese B se comporta como un 40. ¿Ya? No significa que sea 40, sino como un 40 es un 40K. ¿Ya? Como un 40K, ¿no? O sea, B es como un 40K y A es como un 9K. ¿Ok? Entonces acá lo podrías reemplazar así, ¿no? B es 40K, 9K, 40K menos 9K. ¿Ok? Está haciendo reemplazo ya de B y A. Entonces vas a tener 49K aquí y 31K aquí, ¿no? La suma y la diferencia. Entonces el K se va a cancelar y te va a quedar 49. Listo. Ya, a ver, ¿qué nos piden? Ah, bueno, voy a tener que borrar este pedacito. Ya, nos piden esto, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar este valor aquí, ¿no? Porque eso es B más A sobre B menos A. 49 sobre 31. ¿Ya? Entonces lo reemplazamos ahí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se van a cancelar estos tipos. 49 más 1 es 50, ¿no? 50 grados centesimales te quedaría. Pero te piden en radianes, ¿no? O sea, ya tienes la medida de este ángulo, pero te piden en radianes. Entonces vas a tener que multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión, ¿quién sería? Ah, entonces necesitas un ángulo de radianes que sea equivalente a un ángulo en grados centesimales. En este caso sería pi radianes sobre 200 G. Bueno, acá lo de radianes no es tan necesario que vaya, porque si está en forma de número significa que está en radianes. ¿Ya? Entonces acá se va a anular en grados centesimales, saca 50 ¿no? O también lo puedes ir eliminando el cero primero, ¿no? Y luego sacar quinta. Y te quedaría pi cuarto. Pi cuartos radianes sería la respuesta. La A entonces, ¿no? Bien, ya, va, marcamos. Listo, ya tenemos la 2. Bien, todo bien, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Ahí vamos a ir entonces a la 3. Vamos a ir a la 3 ahora. No grabateamos mucho. Y vamos a borrar todo esto.
y 10. Problema 3, muchachos. A ver, dice la suma de la medida de dos ángulos es 29 grados, 7 minutos, 30 segundos. Si uno de ellos mide pi octavo radian, halla la medida del otro ángulo en el sistema sexagesimal. Aquí habla de dos ángulos, ¿no? Cuya suma es esto, y uno de ellos mide pi octavo. Halla la medida del otro en el sistema sexagesimal. No se ve tan complicado, ¿no? Ya bueno, las respuestas se ven un poco feas, pero bueno. A ver, dos ángulos. Si consideramos esos ángulos alfa y beta, entonces la suma nos debería dar pues esto de aquí, ¿no? Lo que nos acaban de expresar en el inicial. Alfa más beta debe ser 29 grados 7 minutos 30 segundos. Digamos que beta, que es uno de ellos, ¿no? Uno de esos ángulos beta es pi octavo, ¿no? De aquí, pi octavo. Entonces nos piden hallar alfa, ¿no? Alfa sería el otro. Alfa en el sistema sexagesimal. Ya, a ver, ¿qué haríamos entonces? Primero, lo que vamos a hacer es llevarlo a un mismo sistema, ¿no? Esto está en sistema sexagesimal, grados sexagesimales. Entonces, beta lo vamos a llamar a grados sexagesimales y luego lo vamos a pasar a restar, ¿no? Y luego tendríamos alfa también en el sistema sexagesimal, ¿no? En grados sexagesimales. Ya, de ahí lo llevamos a seguridad. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos aquí? Beta es pi octavos radianes. Para llevarlo al sistema sexagesimal, usamos este factor de conversión. Ese es un factor unidad, recuerden. El de arriba es igual al de abajo, ¿no? Acá se coloca siempre el ángulo en la medida que tú quieres usar, ¿no? En este caso sería grado. Y abajo colocas el equivalente a este ángulo, pero en un sistema que está. En este caso estarían radianes y sería pi radianes porque es equivalente a 180 grados. ¿Ya? Entonces acá se va a cancelar estos tipos, ¿no? Y podrías reducir un poco más también, ¿no? ¿Qué tanto se tiene que reducir ahí? A ver, podemos sacarle mitad, ¿no? 4, 90 sería acá, ¿no? Mitad 2, 45. 45 entre 2 sería 22,5 grados, ¿no? Listo. Ya. Bueno, ahí está, ¿no? 22,5 de negrita es lo que ha salido la medida de B. ¿Ya? Eso es lo que es. Solamente simplifica. Voy a borrar esta partita. Eso simplificando se ve claramente. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es separar, ¿ya? 22,5 grados es igual a 22 grados más medio grado, o 0,5 grados, ¿no? 22 grados más 0,5. Luego, ese 0,5 grados lo vamos a llevar a minutos. Recuerden que en el problema anterior hemos calculado o hemos visto la equivalencia entre medio grado y minuto. Medio grado equivale a 30 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Este es medio grado, pues, ¿no? Es equivalente a 30 minutos. ¿No? Porque un grado es 60 minutos, entonces medio grado, o sea, 0,5 grados es 30. Ya, se puede ir de frente, ¿no? Colocar la equivalencia. Luego, pues, vamos a intentar despejar alfa, ya reemplazando este valor de beta. ¿Ya? En esta ecuación que está aquí arriba, ya, vamos a reemplazar este beta. A ver qué es lo que vamos a obtener. Ya, ahí ya se despejó beta, noten, si acá es alfa más beta, el beta pasa restando, tendría que ser esto, ¿ya? De esta parte. Y luego pues vamos a reemplazar beta. Noten que esta porción de acá es beta, ¿ya? Todo esto de acá es beta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es este mismo ángulo, solo que ha sido separado, ¿ya? 29 grados más 7 minutos más 30 segundos. ¿Ya? Cuando está separado, tú puedes operar agrupándolas en
con las medidas que tienen la misma unidad. Por ejemplo, acá tienes grados, ¿no? 29 grados con 22 grados se pueden operar. ¿Qué operación tengo que hacer? Tengo que restar, ¿no? 29 menos 22 grados sería 7 grados, ¿no? Pero acá habría un inconveniente, ¿no? Luego tendría que hacer 7 minutos menos 30 minutos. Me saldría negativo. No puede ser negativo. Un ángulo no tiene unidades, pues, al menos cuando estamos trabajando con ángulos positivos, no debería tener una parte negativa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es descomponer ese 29 grados. ¿Ok? Vamos a descomponer ese 29 grados de esta forma. 29 grados se va a descomponer como 28 más 1. 28 más 1 grado. ¿Ya? 29 es 28 más 1 grado. Este de acá es 60 minutos porque justamente 1 grado es 60 minutos. ¿No? ¿Sí saben, no? 28 grados más 1 grado, pero 1 grado escrito como 60 minutos. ¿Ya? Es por la equivalencia. ¿Ok? Entonces, toda esta expresión de aquí es equivalente a la anterior, que era 29 grados, ¿no? 7 minutos, 30 segundos. Es igualito. ¿Ya? Ahora, este signo menos, pues se va a distribuir. ¿Ya? Distribuir signo menos, menos 22 grados, menos 30 minutos. ¿Ya? Restamos ahora sí 28 grados con menos 22, te va a quedar 6 grados, ¿no? Y ese 60 minutos, el más 60 minutos se resta con los 30 minutos, ¿no? Entonces ya no hay el problema de que sea negativo, ¿no? Ahí cuando se resta 60 minutos con 30 minutos, te va a quedar 30 minutos, y con este 7 minutos sería 37 minutos. ¿Ok? Ya no hay ese problema de expresiones con signo menos. Y ya está. Tendrías entonces 6 grados, 37 minutos, 30 segundos. ¿Ok? Y ese sería el problema 3. Sería la D, ¿no? Bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta ahí? Ahí para pasar al otro problema ya. ¿Todos conformes? Ya, listo. Entonces vamos al siguiente problema. Vamos a borrar la pestaña. Listo. A ver, problema 4 tenemos. Ya, a ver, dice, se muestra la vista lateral de la maqueta de una escalera eléctrica en el centro comercial Ni San Marcos, tal que BC y DE son paralelos. A ver, BC es esto de aquí, ¿no? BC es esto, y DE es esto, son paralelos a la horizontal. No, no está horizontal, se referirá con BC y DD paralelos a la horizontal. Y AB se refiere a este tipo, paralelo a CD y paralelo a E. Entonces acá hay una propiedad geométrica, ¿no? Aquí las paralelas BC y DE como que se intersectan con estas paralelas también, ¿no? Que son ABCD. Lo podríamos ver como rectas paralelas a pesar de que se vean como segmentos, ¿no? Entonces cuando se intersectan, si son rectas paralelas, ¿no? Formarían ángulos iguales, ¿no? Estos ángulos de aquí que se están formando deben ser ángulos iguales. Esos tres ángulos deben ser iguales. ¿Ya? Entonces hasta aquí es, digamos, la traducción, ¿no? Según la figura. Esos tres ángulos deberían ser iguales. Luego nos dan esta ecuación, ¿ya? Donde nos piden hallar el ángulo de inclinación de EF. O sea, esto es una condición para hallar el ángulo de inclinación de EF. O sea, nos piden este ángulo, ¿no? Nos piden este ángulo de acá. ¿Ok? Con respecto a la horizontal.
sabiendo que S y C son números enteros. Ya, este es otro dato adicional, es un dato muy importante. Te reduce bastante el espacio de solución, ¿no? Porque te dicen que son enteros. Ya, entonces este de aquí es el objetivo. A pesar de que sean iguales, de repente el hecho de hallar este tipo sea porque tenemos que hallar radianes, ¿no? Aunque también las claves te dicen que tienes que hallar en radianes. ¿Ya? Las claves todas están en radianes, pero tienes que hallar en radianes. Al final, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Noten que aquí en la expresión tenemos raíces cuadradas. Por ejemplo, ese c-9, ¿no? Está dentro de esta raíz. Si ese c-9 está dentro de esa raíz, ¿qué significa? ¿Qué tipo de número es c-9? Chicos, ¿qué tipo de número es c-9? Positivo, claro. ¿Y 10 menos s? Positivo también, ¿no? Entonces, esas expresiones que se encuentran dentro de las raíces deben ser positivas. ¿Ya? Entonces, es por eso que tenemos esto de aquí. 10 menos s debe ser positivo, o sea, mayor que 0. ¿Ya? Y bueno, 10 debe ser mayor que... ¿por qué es esto de acá? Bueno. Básicamente, recuerden que estos ángulos eran iguales, ¿no? O sea, tenemos que S grados es igual a C grados y a su vez debe ser igual a R radianes. ¿Por qué? Porque representan un mismo ángulo debido a que se están intersectando paralelas, ¿no? ¿Ok? Y si esto ocurre, recuerden en la teoría decía que las partes numéricas se correspondían ¿a qué? La parte numérica del ángulo en sexagesimales, o sea, S, se corresponde a 9, ¿no? O sea, va a ser un 9K. La parte numérica del ángulo en sistema centesimal se va a corresponder a 10, o sea, va a ser un 10K. Y la parte numérica en radianes se corresponde a pi veinteavos de K. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho acá, primero es usar la expresión 10 menos s mayor que 0, y luego ese ha pasado al otro lado. O sea, en realidad, aquí, el paso siguiente, el paso que no está, el que ha quedado implícito, sería este, ¿no? 10 es mayor que, ¿no? Porque ese menos s pasa al otro lado. ¿Ya? Pero ese s, de acuerdo a lo que hemos escrito aquí arriba, ¿no? Porque es un mismo ángulo y ha sido expresado en tres sistemas, la parte numérica S se corresponde a 9K. Y es por eso que sale. ¿Ok? Ya está. Entonces, ahí tendríamos una desigualdad. Luego, pues, acá puedes despejar a 9, ¿no? 9 pasa a ir a 10, 10 sobre 9 es mayor que K. Luego tenemos C menos 9 es mayor que 0. ¿Por qué C menos 9 es mayor que 0? Es por esta expresión, ¿no? Acá hay una raíz de C menos 9. O sea, el C menos 9 debe ser positivo. ¿Ok? Luego, reemplaza el valor de C. Recuerda que C es 10K. ¿Ya? Tenemos entonces C es igual a 10. C es 10K, bueno, acá hay un paso también que se ha salteado, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? Si C es 10K, ¿no? Entonces menos 9 pasa al otro lado y te quedaría eso. ¿Sí? Listo. Luego despejas el K, pues tienes aquí que K es mayor que 9 décimos y que K es menor que 10 décimos. ¿No? Entonces tienes que, como que el K está acotado. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Vamos a colocarlo por aquí. Estamos obteniendo que el K es mayor que 9 décimos y es menor que 10 décimos. ¿Ya? Fíjate que esto lo puedo, digamos, esperar un poco, ¿no? Para que sea un poco más detallado. 9 sobre 10 es 0,9, ¿no? Y 10 sobre 9, bueno, podemos aproximar, debería ser 1, y algo, ¿no? Y algo, ¿no? Acaban decimales, ¿no? Ya, pero te dicen que K es entero. Si K es entero, ¿qué valor tiene K? Muchachos, ¿cómo que la ven? 1, ¿no? Excelente, 1 sería. Es el valor de K. Ya tenemos el valor de K.
Al final sale la B, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya, entonces tenemos esa relación. Bueno, esta desigualdad es la misma que hemos escrito acá, solo que está orientado de otra forma, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ya? El K es mayor que 9 décimos, ¿no? Y el 10 novenos es mayor que el K. Es lo mismo. Ya, entonces, como S y C son enteros, ¿ya? Si S y C son números enteros, el K también debe ser entero, ¿no? Si estas expresiones son enteras, el K debe ser entero, por lo tanto, el K debe ser, ¿ok? Era por el dato adicional que nos habían dado al final. ¿Ya? Entonces hemos tenido que K es igual a 1, y si K es igual a 1, entonces reemplazamos en la expresión que teníamos aquí arriba, ¿ya? Acá lo vamos reemplazando, ¿no? Por ejemplo, si ese es 9K, sería 9 por 1, ¿no? Entonces, ese sería 9, ¿no? Si C es 10K, entonces sería 10 por 1, o sea, C sería 10. Ya todo porque hemos hallado el valor de K, ¿no? Y luego que tenemos S y C, ya podemos hallar pues, R. ¿Cómo podemos hallar R? Ah, porque R, recuerda, es pi veinteavos de K, ¿no? R es pi veinteavos de K. Claro, también tendríamos que ver si satisface esto, ¿no? Pero sí satisface, ¿no? Si con una clara reemplazo, ¿no? Se puede ver que satisface, ¿no? C10, C es 10 acá, C es 10, acá el S es 9, 9 tendría acá, tendría 10 sobre raíz cuadrada de 10 menos 9, o sea, 1, ¿no? Tendrías 10 acá. Acá tendrías 9, este de acá sería 10, ¿no? 10 menos 9 es 1, 9 entre 1, 9, 9 más 1, 10. O sea, sí satisface, ¿no? Satisface la ecuación. Bien, entonces el ángulo en radianes sería pi veinteavos de K, recuerden. Como K es 1, queda como pi veinteavos. Ya, o sea, esto de acá sería la R. Entonces sería la B. Listo. ¿Ya alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ya, hasta ahora sí vamos al siguiente problema. ¿No? Vamos a borrar nuevamente un poco la pizarra. Y nos vamos entonces. Problema 5. A ver, para abrir la bóveda de un banco se debe girar la palanca en un ángulo de medida alfa, en sentido antihorario. En sentido antihorario, recuerda, indica ángulos positivos, ¿no? Es un ángulo positivo. Ya. Tenemos que alfa está siendo medido en los tres sistemas, ¿ah? Alfa es S grados, también es C grados centesimales y O radianes. Ha sido medido en los tres sistemas. Y cuando eso ocurre, recuerden que hay un comportamiento con las partes numéricas, ya que tal vez podríamos usarlo. Vamos a anotarlo por acá. Como tenemos esta relación, ya, entonces SS se va a comportar como 9K, C como 10K y R radianes va a ser pi veinteavos de K. Ya, lo vamos a anotar, por si acaso. Luego te dan esta expresión, una expresión, es una ecuación, ¿no? Y nos piden hallar la medida del ángulo en el sistema radial. Ah, o sea, el ángulo que estaba mencionando al inicio, ¿no? O sea, el alfa en radianes. Entonces, básicamente, según lo que estamos encontrando, necesitaríamos hallar K. Nos hallamos K, hallamos el ángulo en radianes. Y bueno, ya estaría todo. A ver, vamos a ver. A ver, veamos.
Esta es la expresión que tenemos aquí, es la misma, no ha habido ninguna modificación. Ya, ahora se dan cuenta que el denominador se parece un poco, ¿no? Este c cuadrado menos c cuadrado y aquí es s cuadrado menos c cuadrado, o sea, está al revés nada más. Lo que podríamos hacer es factorizar un signo menos ahí para que sean iguales, ¿ya? Acá hemos factorizado, fíjense, el signo menos de estos dos, ¿sí? De estos dos se ha factorizado el signo menos. Y bueno, quedaría de esta forma. Ya, luego, eso va a ser igual a 5R, ahí puedes ver factores comunes también. O bueno, puedes esperar acá, ¿no? Menos por menos sería más, ¿no? Y ahora sería de esta forma, ¿no? Este menos, se nota, este menos que está aquí, con este menos que está acá, se multiplica y te va a dar el centésimo. Listo, luego pues, igual a 5R. Luego, como tienes homogéneas acá, puedes reescribir esto de una forma un poco más simple, ¿no? Homogéneas, mismo denominador, se suman arriba. Noten que acá hay un factor común que es pi. Ese factor común se puede factorizar y te quedaría esta. O sea, te quedaría S más C o C más S, que es lo mismo, ¿no? Abajo aplicas diferencia cuadrada. C cuadrado menos S cuadrado es igual a la suma por la diferencia. Puedes cancelar estos dos, igual a 5. Ya, entonces te queda pi sobre C menos S. ¿Ok? Pi sobre C menos S. Recuerden que los valores de C y S lo hemos hallado al inicio. O lo hemos expresado, ¿no? De cierta forma. Ya, está aquí. Y eso nos va a ayudar un poco a reemplazar aquí la expresión que ya tenemos finalmente, ¿no? Sabemos que S es 9K, C 10K y R pi K20, ¿no? Entonces, eh, si nuestro C es 10K y nuestro S es 9K, entonces si yo resto, 10K menos 9K me va a quedar K. O sea, esto es. Y arriba solo queda pi, ¿no? Arriba. Ya. Entonces queda pi K. Pi sobre K, perdón. Y eso debe ser igual a 5R, pero R, recuerda, R debido a la notación de las partes numéricas, se escribe de esta forma. El R es pi K veinteavos, o pi veinteavos de K. Y eso lo reemplazamos, pues. Es por eso que te queda eso, ¿no? Luego quedaría, pues, simplificar un poco, ¿no? Por ejemplo, este pi se puede cancelar con este pi, ¿no? Este K multiplicar con este K, te va a quedar K cuadrado, sacas acá quinta, te queda quinta K de 24, ¿no? O sea, te va a quedar K cuadrado igual a 4, ¿no? O sea, K es 2. ¿Está bien? Acá lo voy a tratar de detallar un poco, porque parece que no se ve muy bien. ¿Ya? Te está quedando aquí K y sobre 4. ¿Ya? Entonces 4 multiplica 1, ¿no? Sería 4 igual a K cuadrado. Y de ahí sacas raíz cuadrada. Cuadrada. Bueno, acá te daría 2 valores de K, ¿no? Sería más menos 2, pero como los ángulos, recuerden, los ángulos son positivos, porque están en sentido antihorario, tendría que usar un K positivo. O sea, K debería ser 2. Ya por eso es que cogemos eso. Ya, entonces, luego pues, el ángulo en radianes, ¿quién sería? El ángulo en radianes sería pi veinteavos de K, pero si K es 2 sería pi décimos, ¿no? Bueno, está por acá abajo, voy a tener que borrar esa parte, ¿ya? Acá vamos a ver, R radianes pi veinteavos de K. Bueno, ahí, una vez que se alcanza un valor de R, recuerden se reemplaza aquí, ¿no? Pi veinteavos de K, ya por 2. Usando estos dos, llega. Y esto ya tendrías el ángulo en radianes, ¿no? Pi décimo radian.
Ya está, ya tenemos ese problema. La respuesta sería entonces C. Listo, chicos. Vamos a la siguiente PPT o algo no ha quedado claro. ¿Todo claro, chicos? Ya, vamos a la siguiente. Vamos a borrar acá. Ya, entonces, problema 6. Tenemos que A y B representan el número de minutos hexadecimales y centesimales del mismo ángulo. Además, B menos está en 368. Ahí es la medida de dicho ángulo. Ya, entonces acá hay que notar lo siguiente. Hay un ángulo que ha sido medido en dos sistemas diferentes, pero en minutos. O sea, este A es A minutos, pero el ángulo también ha sido medido en minutos centesimales. O sea, es un D minutos. ¿Ok? Ya, a ver, ¿qué sucede aquí entonces? Ya, entonces habría que ver cómo se comporta la parte numérica. Ya, esto de acá no hemos visto en la teoría. Vamos a desarrollarlo con una transformación, ¿ok? Para poder saber cómo se comportan A y B. Y así poder hallar el ángulo que nos piden, ¿no? Al menos en radianes como están en las claves. A ver, sea X el ángulo medido. Ah, le han llamado X entonces, ¿no? Acá arriba le llamaron X. Ya, ¿qué va a pasar? Ya, X es igual a minutos de metros. Lo mismo que hemos visto arriba, ¿no? Luego dice que A grados sobre 60 es igual a B grados sobre 100. Ya, acá hay digamos, lo que se ha hecho es llevar estos ángulos a grados. ¿Ya? Se ha llevado a grados, o sea, se ha hecho esto de aquí. Si tengo a minutos y quiero llevarlo a grados, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicarlo por 1 grado sobre 60, ¿no? 60 minutos. Porque esto de acá sería el factor unidad. Ya, pero si tengo B minutos y quiero llevarlo a grados, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por factor unidad también. ¿Cuál factor unidad hay? Pues 1 grado es equivalente a 100 minutos. Ese sería su factor conversión. Se ve, ¿no? Porque estas unidades, por ejemplo, se van a cancelar y estas de aquí también se van a cancelar. ¿Ok? Y recuerden que estas dos son iguales. O sea, en principio teníamos que estos tipos son iguales. Y estos simplemente son unos, ¿ah? Estos son unos. O sea, todas esas expresiones son iguales también. Solo que se van a convertir. Entonces acá va a quedarte, ya cancelando la unidad de minutos, A grados sobre 60, o sea, esto de aquí, que va a ser igual, cancelando unidad en minutos centesimales, B grados sobre 100. ¿Ok? Te va quedando esto. ¿Ya? Solo se ha llevado a grado la relación que tenías aquí. Esta relación. Ya, luego que tenemos eso, tratamos de enfocarnos un poco en las partes numéricas. ¿Cómo en las partes numéricas? Bueno, como ya tenemos esa relación, sabemos que este ángulo, ¿no? Lo podríamos llevar a grados sexagesimales también, ¿no? ¿Qué pasaría si lo llevamos a grados sexagesimales? Tendríamos que multiplicarlo por 9 décimos, ¿no? Multiplicamos por 9 décimos, ahí se va a cancelar estos grados, ¿no? Tendríamos que operar un poco ahí también, ¿no? Y nos quedaría esto. Bueno, ese valor, ¿cómo nos sale? A ver, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Primero vamos a cancelar esta unidad, ¿ok? Luego vamos a pasar ese 60 a multiplicar aquí. Recuerda que ya sin la unidad en grado, nos quedaría esto, a ver, A sobre 60, que va a ser igual a 9B
sobre, prácticamente sería 1000, ¿no? Acá abajo, ¿no? Ya, el A sobre B pasa aquí abajo, que quedaría 9 por 60, ¿no? 60 pasa a multiplicar a 9. Todo esto quedaría acá. Ya. Pero ahí vamos a cancelar, ¿no? Sacar la mitad si se tiene. Quedaría 3. Esto 50. Y ahí está, ¿no? 27 sobre 50. Ya, por eso te sale esa expresión. Ya, luego sabemos que A debe comportarse como 27, 27n, y B como 50, 50. Ya, entonces, ya que tenemos A y B, podemos reemplazarlo aquí en esta expresión. ¿Sí? Lo reemplazamos en esta expresión, tendríamos 50n menos 27n, y eso va a ser igual a 368, ¿no? Eso es porque hemos reemplazado en esta ecuación. ¿Está bien? Ya, operamos eso de ahí, tratamos de resolver la ecuación, quedaría 23n, y bueno, ahí despejamos n, ¿no? El n te quedaría 16. Ya, esta parte ya se lo dejo como tarea. Ya, solamente es dividir, no es muy complicado, ¿no? Mayor el valor. Solamente verifico. Luego reemplazamos en A, por ejemplo, ¿no? Ese valor de n, y ya tendríamos la parte numérica en minutos del ángulo en el sistema sexagesimal. Ya, o sea, A minutos es igual a este primero. Una vez que tienes A, está, el ángulo a minutos lo tienes que llevar a radianes. ¿Cómo lo llevamos a radianes? A ver, ese A es esto de aquí, ¿no? 27 por 16. Primero lo llevamos a grados hexadecimales. Recuerda que es un factor unidad. Un grado sobre 60 minutos. Factor unidad. De arriba es igual al de abajo. ¿Qué es lo que hace? Llevarlo a grados. Esta unidad va a desaparecer. Luego, sería bueno ya multiplicar por el factor de conversión en radianes. O sea, pi radianes sobre 180 grados. ¿Por qué de esta forma? Porque los grados van a desaparecer también. Si multiplicas por ese factor unidad, estos grados desaparecen. Ya te quedaría en radianes. Luego de eso ya solo quedaría multiplicar, ¿no? Multiplicas toda la expresión, ¿no? Bueno, acá puedes sacar cuarta quinta, mitad, ya tendrías el ángulo menos a minutos, que es el x en sí. Ya recuerden que a minutos es el x, es la medida del ángulo x que estamos buscando en realidad. ¿Ok? Ya. Entonces, te quedaría al final pi sobre 25 radianes. ¿Qué clave es? Chicos, es la A, ¿no? Ya. Ya, esta parte ya es solamente simplificar, ¿está bien? No está complicado. No, más bien verifiquen que les salga eso. Un poquito. A ver, voy a dar un mensaje. Ya, bueno. A ver, continuamos entonces. A continuar. Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Chicos, se ve la pantalla. Se ve el PPT. Se ve, ¿no? Ya está. Vamos al siguiente problema. Vamos a borrar. No tenemos todo concepto.
Problema 7. A ver, dice, un militar crea un nuevo sistema de medición angular, milésima artillera. Un, un sistema un poco violento, ya. Tal que su unidad es 1 y, bueno, ¿qué significará esto, no? Hay dos ceritos ahí arriba, ¿ya? Su unidad, ese 1 con dos ceritos, resulta de dividir 6.400 partes iguales el ángulo de una vuelta. Ya, entonces, eso hay que tratar ya de plantearlo, ¿no? A ver, este elemento, que es la unidad del sistema milésima artillera, corresponde a la medida del ángulo de una vuelta, pero solo al dividirla entre 6.400, ¿no? Eso es digamos, la unidad de ese sistema. La medida del ángulo de una vuelta ha sido dividida en 6.400 partes iguales y eso representa la unidad de ese sistema. A ver, luego te dice, si los ángulos alfa y beta miden 1,8 grados, 1,25 grados respectivamente, haya la medida de alfa más beta en este nuevo sistema. Ya, entonces, a ver, tenemos que hallar alfa más beta, pero en este sistema, ¿no? Podríamos trabajar en un sistema normal, ¿no? Grados, y luego tenemos ya un ángulo pequeño, ¿no? Lo llevamos a este sistema que es el sistema milésima artillera. ¿Ya? Entonces, a ver. Primero, ahí tenemos la milésima artillera, es 360 grados sobre 6.400. ¿Por qué 360 grados? Porque eso es la medida del ángulo de una vuelta. Es una forma de escribir la medida del ángulo de una vuelta, ¿no? Entonces acá hay como una equivalencia entre la unidad de milésima artillera y grados sexagesimales. Claro, podríamos afinarlo dividiendo, ¿no? Ahí un poco las opciones. Bueno, eliminando un cerito por acá, sacándole un elemento acá, cuarta, ¿no? Cuarta es 9, parece, acá 16, ¿no? Ah, no, 160, ¿no? Se me dio un cerito, ¿no? Ya, entonces, tendríamos, también es igual a esto, ¿no? Como milésima, la unidad de milésima de artillera es igual a la medida de una vuelta, que también es 400G, entonces 400G lo divides entre 6.400 y tendrías la equivalencia a la unidad milésima de artillera. Todo porque 400G también es la medida de la unidad. ¿Okay? Entonces acá también podría simplificarlo y reducir. Ya, bueno, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Ya, correspondiente a grados, ¿no? Una milésima artillera es 9 sobre 160, que es lo que hemos hallado acá al simplificar, ¿no? Nos había salido 9 arriba y 160 abajo, ¿no? 9 sobre 160 grados. Y de la otra expresión corresponde a cuando trabajas con centesimales, ¿no? Bueno, acá se puede cancelar los dos ceros, ¿no? Sacas cuarta 4, te queda 1 y cuarta 64 te queda 10. ¿Ya? Eliminar estos tipos, cuarta aquí, 1 y este de acá. Ya, tendrías esto. Ya, luego, ¿qué hacemos? Ya, ¿esta expresión de dónde sale? Bueno, sale de estas de aquí. ¿Ya? Suponiendo, ¿quién es esto de aquí? Este 160 pasa a multiplicar a 1, tendrías 160 milésimas artillera igual a 9 grados. ¿Qué es eso? Y la otra expresión, ¿ya? 16 milésimas artillera es un grado decimal, proviene de igualar este extremo de aquí con este de aquí, porque también son iguales. Se dice multiplica a 1, una milésima artillera, tendría 16 milésimas artilleras igual a 1 grado, ¿no? Es despejar, formar la ecuación y despejar el grado. Listo. Ya, luego el ángulo alfa, recuerda, el alfa es 1,8 grados según el enunciado. Entonces, 1,8 grados podríamos llevarlo a milésimas artilleras. ¿Cómo? Con el factor unidad. 160 milésimas artilleras sobre 9 grados.
¿De dónde vino este factor de unidad? Ah, pues de la expresión anterior, ¿no? De esta de aquí. ¿Ok? De arriba, 160 es igual a 9 grados. ¿Ya? Ahí cancelarías pues esta unidad en grados, ya te quedaría la expresión en milésimas artilleras. Multiplicas, bueno, ahí es un poco de cuentita, sacas novena, creo. Novena esto 1, novena esto de 18 sería 0.2. Y de ahí operas. Ya, ahí, bueno, te quedaría 32. ¿Ya? Esto de acá lo verifican. Ya, no es complicado verificar, solo es esperar. Ya, y luego se trabaja con beta. 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 A ver, beta es 1,25 grados centesimales, ¿no? Por eso que tenemos acá, 1,25 grados centesimales. Ahora lo multiplicamos por esto porque esto me va a permitir convertirlo a milésimas artilleras. Otra vez, ¿no? Eso sale de esta expresión que está aquí. 16 milésimas artilleras es un grado centesimal. Entonces, ahí, todo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, ahí se va a poder cancelar estos grados centesimales, ¿no? Y tendrías que multiplicar 16 por 1,1. ¿No? Bueno, ahí ya también es operar, ¿no? Se opera esa parte, calculan esa parte, lo verifica. Verificar, y te va a salir 20 milésimas. ¿Sí? Te va a quedar 20 milésimas. Ya, luego, cuando sumas estos ángulos, ¿no? Ya no va a ser difícil, ¿no? Tienes 32 milésimas artilleras y 20 milésimas artilleras. La suma sería 52 milésimas artilleras. ¿Ok? Y listo, ¿no? Ya tendríamos el problema 7. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Preguntas? Creo que se movió el chat. Voy a enfocarlo. Ya, está de lado, ¿no? Vamos. Ya vamos a la 8 entonces ahora. ¿Dónde estamos? Todo lo que hemos hecho. Ya, el problema 8. ¿Qué tenemos en el problema 8? Dice, el siguiente gráfico muestra los resultados sobre los niveles de consumo de 4 productos integrales. ¿Ya qué tipo de productos serán? Pues lo han llamado A, B, C y D. ¿Okay? Lo que nos dan son ángulos alfa, teta y beta. Determina el porcentaje de consumo de producto integral que tiene menor demanda. Ah, pero acá nos dicen que hablan de un gráfico, ¿no? ¿Dónde está el gráfico? Ah, aquí está el gráfico. Ya, esto de acá se usa mucho en estadística. ¿Ya? Es un diagrama circular. ¿Ya? Supuestamente cada sector circular debe reflejar un porcentaje. ¿Ya? Y ese porcentaje está relacionado con el ámbito. ¿Ok? A ver, ¿cómo realizamos este problema? Necesitamos, en realidad acá, saber la medida de todos estos ángulos. ¿Por qué? Porque el menor de esos ángulos corresponde al menor porcentaje de consumo. ¿Ya? O sea, el ángulo es proporcional al porcentaje de consumo del producto del cual hablan en el enunciado. ¿Ya? Entonces, para poder comparar necesitamos usar un mismo sistema de referencia. En este caso vamos a apoyarnos en el sistema sexagesimal. Vamos a llevarlo todo en grado. Y bueno, como saben, acá hay 3 ángulos, ¿no? Hay 3 ángulos, alfa, teta y beta. El phi lo podríamos hallar dado que
la suma de los cuatro ángulos forman el ángulo de una vuelta, pues, ¿no? O sea, sería 360 grados. O sea, si tú conoces los tres, puedes hallar el cuarto ángulo que es phi por por el ángulo de una vuelta que es 360 grados, ¿no? Habría que plantear la ecuación. Bien, a ver, veamos. A ver, nos apoyamos en la representación gráfica para poder comprender de una mejor forma la situación que nos plantea la ejecución. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Y acá estamos convirtiendo, ¿no? Fíjense, el ángulo que te da en el problema, ¿ya? Es 7pi sobre 18 radianes. Es todo esto. Esto es lo que te da en el problema. Es lo que está aquí. Lo tienes que llevar radianes. Perdón, a grados sexagesimales. ¿Cómo haces? Este pi radianes es en grados sexagesimales 180 grados. Ahí está, ¿no? Y luego pues operas, ¿no? 180 grados entre 18 sería 10 grados por 7, 70. Ya, y tienes el ángulo alfa en grados sexagesimales. Ya. Luego vas a, vas a teta, y en teta es básicamente lo mismo, ¿no? Ya, cuando tienes teta, entonces tú sabes que tu ángulo es de esta forma, ¿no? Todo esto es tu ángulo, al menos correspondiente a teta. Y está, y lo conviertes a grados también. ¿Cómo lo haces? Con 9 décimos, ¿no? 9 grados sobre 10. Ahí se cancela la unidad, ¿no? Que el 9 también se va a cancelar y un cerito también. 170 grados sexagesimales. También es bien claro, ¿no? Luego, vamos con beta. Beta de repente es el más complicado, ¿no? Tenemos ahí a beta. Lo podemos separar como suma de ángulos, ¿no? 83 grados más 59 minutos más 60 segundos. Pero recuerden que cuando tenemos 60 segundos es equivalente a un minuto. Ya es por eso que se coloca de esa forma. ¿Ok? Ya. Ya, entonces, 59 minutos más un minuto sería 60 minutos. Y 60 minutos también sería un grado. Y 83 grados más un grado sería 84 grados, ¿no? Detallemos eso de ahí. Esto de acá es 60 minutos. Y eso es equivalente a un grado, ¿no? Por eso que tiene 84 grados. Ya, hasta ahí tenemos al menos los tres ángulos en grados sexagesimales. Entonces planteamos la ecuación, ¿no? La suma de los cuatro ángulos es 360, reemplazamos los ángulos que hemos obtenido, que son 70, 170, 84, y sumando y pasando a restar al otro lado, tendríamos que phi es 36. Ya, si phi es 36 grados, ¿qué porcentaje le corresponde? Ya, tendríamos que plantear una regla de 3. Resulta que todo el sector, el círculo representa el 100%. Si todo el círculo representa el 100%, eso significa que el ángulo 360 grados representa el 100%. ¿No? Porque todo el círculo genera el ángulo 360 grados. ¿Ok? Pero yo solamente quiero saber qué porcentaje corresponde a 36 grados. Entonces, 36 grados, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿No? Entonces de ahí pues aplico una regla directa porque a mayor ángulo, mayor porcentaje, es una regla de 3 directa, ¿no? Multiplico en aspa y tendría lo siguiente, ¿no? X por 360, 36 por 100%, ¿no? Y 360 pasa a dividir, ¿no? Porque 360 multiplica X, pero al despejar a X pasa a dividir al otro medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a 360? De ahí solamente se opera y tendrías que es igual al 10. Listo. Entonces ya tienes al polinomio. Respuesta D entonces. Bien. Todo ok, ¿no, chicos? ¿Todo bien, chicos?
Ya vamos al problema 9. El problema 9 que nos indica, dice, se muestra la vista lateral de un puente levadizo, doble por la mañana. Sus hojas se levantan desde OA hasta OB y desde RM hasta RM, formando ángulos cuya suma es de 2 pi tercios. Ya. Ya. Luego se cierra un poco formando los ángulos que se muestran. Bueno, ¿dónde está la figura? Ah, aquí está la figura. Ya, entonces, ese es un puente levadizo. Vamos a intentar explicar un poco. Ya, por acá imagino que debe haber un río, pues, ¿no? Debe haber un río, ¿no? De repente. Y este de acá es el puente levadizo que tiene dos partes, ¿no? De repente en las películas han visto, aquí en Perú no hay ese tipo de puentes, no conozco un puente de esta forma, ¿ya? Ya, y se abren, pues, ¿no? Esto de acá es lo mismo que esto de aquí, solo que es en otra posición. ¿Ya? Este elemento es el mismo que este, solo que está en otra posición, ¿no? A ver, se muestra la vista lateral de un puente levadizo, doble. Por la mañana sus hojas se levantan desde OA a A. O sea, esta es la posición inicial. Esta es la posición inicial de una de las partes de ese puente, OA, hasta OB. Aquí es donde se va a levantar, ¿ya? Todo esto. ¿Ok? Eso es lo que se levanta. Y hasta acá se levanta el puente. Y desde RM, la otra parte del puente, porque de acá, ¿no? Y se levanta en esta dirección, ¿no? Hasta RM, formando ángulos cuya suma es de 2 pi tercios. Ahora, cuando el enunciado habla de formar ángulos cuya suma es de 2 pi tercios, el enunciado está dando a entender que son ángulos positivos ambos. ¿Ok? Estos ángulos son positivos. Y por simetría, ¿no? Deberían ser iguales. ¿Ok? Acá hay orientación sobre los ángulos, pero en realidad, si lo vemos como ángulos positivos, son idénticos. Noten que este de acá, el menos teta, que aparece aquí, es positivo por la orientación, no tiene orientación antihoraria. Debería ser igual a este, ¿no? Ya, ahora, parece que no lo fuera, pero no se ve que no son iguales, bueno, no se ve iguales ahí, porque este tiene otra orientación, esta es orientación horaria. Si yo escribiera de esta forma, con orientación antihoraria, este de acá sería menos teta. ¿Ok? Porque le cambio la orientación. Y lo mismo ocurre con este W, ¿no? Si este W tiene orientación antihoraria, en el sentido horario, ¿no? Sería menos W. Entonces, en realidad son el mismo ángulo. ¿Ok? Listo. A ver, ¿qué tenemos acá? Luego se cierran un poco formando los ángulos que se muestran. Ya bueno, esta relación, la suma de estos ángulos, vistos como ángulos positivos, ¿ok? Nos va a formar 2 pi tercios. Ya, pero como son el mismo, bastaría con sumarlos 2 veces nada más. ¿Está bien? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya, A o B, o sea, todo esto de acá, es igual a NRE, ¿ya? O sea, 120, ¿no? 2 pi tercios ha sido llevado a radianes, por eso que sale 120 grados. ¿Está bien? Eso lo podrían hacer así, ¿no? 2 pi radianes sobre 3, pero pi radianes es 180 grados, ¿no? Ya, entonces 180 de 3 es 60 y por 2 sería 50. Ya, lo ha llevado a grados exactos. Ya, luego pues tendríamos esto de aquí, ¿no? Justamente lo que habíamos planteado acá. El ángulo positivo se genera en sentido antihorario. De repente aquí hay una referencia. No, no hay una referencia. Este W es positivo. Este de acá, el menos θ, también es positivo. Entonces, en esta dirección, el ángulo positivo sería W más menos T. O sea, W menos T. Es por eso que se coloca de esa forma. Y el otro ángulo me diría lo mismo, pues, ¿no? Porque en realidad son ángulos iguales, al menos en el sentido positivo. Es el mismo ángulo.
¿Ok? Por eso es que se coloca igual. ¿Ya? W más menos T. ¿Ya? Deben ser el mismo ángulo, al menos en el sentido positivo. ¿Ya? Y la suma de esos dos ángulos, este de aquí y este de acá, debe darte 100. Ya al final, pues tienes 2W menos 2θ, ¿no? Y puedes sacarle mitad, ¿no? Mitad a todo y te quedaría 60. ¿Ya? Hay un paso que es un poco algebraico, pero ahora lo podemos detallar acá. Ya tienes ahí 2W menos θ, ¿no? Sumando los W y los θ, ¿no? El 2 va a seguir a 120. ¿Ok? Y de ahí te quedas así. Ya. Luego, vamos a tomar estos ángulos, ¿ya? El W tiene una forma específica. El W es de esta forma, θ es de esta forma. Y lo que podríamos hacer ahí es tratar de llevarlos a un mismo sistema, ¿no? Esto que está en grados centesimales lo llevamos a grados sexagesimales, multiplicando por 9 décimos. Cancelamos el g, ¿no? Ahí operamos un poco también, ¿no? Operamos, cancelamos el 9 en este caso, y el 10 pasa a vivir aquí. El 10 menos 3x, esto de acá corresponde al valor de t. ¿Ya? Acá se está reemplazando en la línea que ¿ok? Y bueno, eso es igual a 0. Bueno, acá hay que operar un poco. ¿Ya? Si opera, pues va a quedar. Bueno, vamos a hacer un poquito la operación ahí. Solo un poco, porque las operaciones no deberían ser tan complicadas, ¿no? Acá, si opera, este 10 va a dividir a estos dos. Te va a quedar 3,5x. ¿Ya? Y 50 entre ellos sería 5. ¿Ok? 5 grados. Ya, y eso lo tendrías que restar con esto, ¿no? Ya operando ahí te va a quedar 0,5x. Ya esa parte ya no es tan difícil, ¿no? Te va a quedar x igual a 10, y si x es igual a 10, te lo reemplazarías ya en lo que te piden, ¿no? Y ya tendrías el ángulo en radian. Sería pi sexto, ¿no? Ahora vamos a ver. Por tanto, ¿ya? Esto es lo que te piden, ¿no? Esta parte de acá. Si x es 10, pi sextos radianes, ¿no? Y pi sextos radianes en grados hexadecimales de 30, ¿no? Pero bueno, y acá se puede ver, pi radianes es, recuerden, 180 grados. Ya, toda esta parte. 180 grados. Listo. Se cancelan un 0, ¿no? Sexta, 3. Y listo. Listo, chicos. Ese sería el problema 9, entonces. Bien, vamos ya rápidamente al problema 10, ya no hay mucho tiempo. Vamos a borrar eso también. Vamos a explicar lo más rápido posible este problemita. ¿Ok? ¿Qué dice? Listo. Y ahora vamos entonces a la última parte. A ver, problema 10. Ya, tenemos este ángulo. Básicamente, este ángulo que está en radianes lo tenemos que llevar al sistema sexagesimal y expresarlo de esta forma, ya que es justamente lo que te piden, ¿no? Una vez que lo expresamos en el sistema sexagesimal con la unidad en grados y sus subunidades, vamos a poder hallar A, B, C y D. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ver primero la expresión inicial, ¿no? Ahí vamos a tratar de convertir la primera parte, que es pi radianas. Recuerden que pi radianas es 180 grados, ¿no? Pi radianas 180 grados, de ahí operamos esto de aquí. Ya, bueno, esa parte es un poco ya hacer operaciones mecánicas, ¿no? Traten de sacarle mitad, ¿no? Un cuarta, todo lo que puedan. Ya, y al final les va a quedar esto, ¿vale? 2,58. Ya, ahora esta expresión la vas a separar. ¿Cómo la vas a separar? Ah, bueno, vamos a escribir así. 2 grados más 0,58 grados. Ya, luego esta expresión, que son grados,
¿ya? Lo vas a llevar a minutos, porque esto no llega al grado, debe ser posible expresarlo en su unidad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Ah, pues lo multiplicamos por 60. ¿Ya? ¿Por qué por 60? Ah, porque básicamente lo que se está haciendo ahí es usar el factor de conversión, ¿no? ¿Cómo usamos el factor de conversión? Pues hacemos un factor de unidad que vendría a ser esto, 60 minutos sobre un grado. Ya, por eso que se multiplica por 60. Ya, luego que multiplicas eso, tienes una expresión que, bueno, te va a salir 4,8 minutos. Quitas la parte entera en minutos, que es 34 minutos, ¿ya? Y te quedas con 0,8 minutos. ¿Ya? Con esos 0,8 minutos, haces lo mismo que hemos hecho arriba. Solo que lo haces con segundos, ¿no? O sea, el 0,8 que has dividido lo multiplicas por 60 segundos sobre un minuto. Que sería lo mismo que expresar esto. ¿Ya? Y cuando multiplicas estos dos, ya aquí te va a quedar 48 segundos. ¿Ok? Y listo. Ya tienes grados, minutos y segundos. ¿Ya? Entonces esta expresión lo vas a igualar a la expresión que tenías inicialmente. ¿Ya? Que es básicamente... Profesor, 2 minutos para el receso de los chicos, profesor. Ya estoy acabando. Ya está. ¿No? Igualas esta expresión. Ese 2 va a ser el A o el A2, el B va a ser 3, el C 4, el D va a ser 4 y el E va a ser 4. ¿Ya? Entonces esta parte solo es hacer algunas operaciones. ¿Está bien? Y convertirlo, ¿no? Usando el factor de conversión. ¿Ya? De repente acá lo detallamos un poquito con esto de acá para que se note, ¿no? Es un factor unidad. Y listo, chicos. Eso es entonces el problema 10. Y creo que ya hemos acabado. Ahora, antes que se vaya, ya sale en este caso la respuesta B. Ya, espero que haya todo quedado claro. Todo clarísimo. Y ahora vamos a ir con la encuesta. ¿Dónde está la encuesta ahora? Si quieres saber ahora.